Si te gusta el contenido de mis videos y de mis podcasts, te invito a que me sigas en mi proyecto alterno, Los Hijos de Su Qué Horror, un podcast en donde junto a mi amigo Sebastián Santos, creador de Red Bandit Films, analizamos la psicología y la estructura cinematográfica de diversas películas y series del género del terror. Puedes escucharnos en diversas plataformas de podcast y próximamente en YouTube. La búsqueda de sentido es algo que ha estado presente en el hombre desde el inicio de las civilizaciones. Encontrar la razón de por qué suceden las cosas es lo que nos mantiene en una constante evolución personal y colectiva. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden surgir grupos que manipulan y moldean personas para imponer una visión o una perspectiva, de tal forma que comienzan a propagar una verdad a medias o bien una visión reduccionista o extremadamente distorsionada de la realidad. Dichos grupos son conocidos como sectas. Pero en esencia, ¿qué es una secta? Se define como secta a un grupo u organización que mantiene un sistema de creencias radicales de carácter religioso, político, económico o filosófico. Dicho grupo u organización mantiene una dinámica social elitista o secreta, en donde solo determinadas personas pueden ingresar. Asimismo, la secta promueve un determinado estilo de vida que puede incluir un conjunto de creencias, rituales y conductas que se pueden alejar de lo socialmente ordinario. La secta tiene una misión existencial. Puede ser que busque alcanzar un fin relacionado con la salud, lo económico, lo social o lo espiritual. Las sectas suelen prometer a sus miembros un estado de salud perfecto, una larga vida, una libertad económica, un estatus social o incluso alcanzar cierto estado espiritual superior. Es común que el líder de la secta sea alguien que afirma haber alcanzado la meta central y que está dispuesto a enseñarte cómo llegar a su posición. Desde la psicología, una secta es una organización que genera un vínculo con las personas a través de una carencia o un deseo. El estado mental de una persona con una carencia o un deseo suele tener sesgos, lo que la hace más proclive a la manipulación. La razón es que la persona con una necesidad o un fuerte deseo suele tener una visión de túnel, en donde lo único visible es el objeto de su carencia o el objeto de su deseo, ya sea dinero, salud, reconocimiento social o la sensación de pertenencia. Cuando una persona centra su vida en dicha necesidad, suele cegarse y ser más proclive a caer en grupos sectarios. En estos grupos prometen ayudarte, pero dicha ayuda tiene un costo. Puede ser a través de la realización de ciertos trabajos sin remuneración, ciertos tributos y en casos extremos, trabajos forzados o actividades ilegales. En los últimos años han aparecido varias sectas con enfoques organizacionales o empresariales, algunas con sistema piramidal o multinivel que ofrecen volverte millonario. También han surgido varias con enfoques conspiracionistas que alegan tener una verdad que el gobierno oculta. La realidad es que ninguna secta cumple realmente lo que ofrece, ya que los líderes de estos grupos suelen ser personalidades narcisistas o psicopáticas altamente manipuladoras, las cuales tienen como meta cumplir sus objetivos personales. La manipulación de las masas les permite a estos líderes narcisistas llegar a un objetivo, en ocasiones sin ensuciarse las manos. A lo largo del siglo XX y el siglo presente, hemos observado cómo líderes psicópatas han logrado manipular a cientos o incluso miles de personas para cometer actos totalmente deshumanizados, actos que están fuera de la lógica cotidiana. Pero para lograr manipular a tantas personas, estos líderes siguen un proceso sistematizado. Podríamos decir que el proceso sectario está constituido por 4 fases. La primera fase es la de divulgación de un mensaje. Normalmente este mensaje tiene connotaciones polémicas. Por ejemplo, decir que se aproxima el fin del mundo, una crisis económica o un evento que te afectará a ti de alguna u otra forma. Esta primera fase sirve para recibir atención por parte de las personas.
La segunda fase es la de introducción. En esta fase, las sectas se introducen el discurso como la salvación o la cura al problema que se aproxima. Por ejemplo, somos una organización que va a salvarte de sufrir las consecuencias de la próxima crisis económica. De tal forma que se presentan como la única alternativa a un supuesto problema del futuro. En ocasiones utilizan ciertos discursos de manipulación emocional. Por ejemplo, nosotros podemos ayudarte a que salves a tu familia. Es decir, utilizan algo o a alguien importante para ti para introducirse como una solución. La tercera fase es la de iniciación de términos y condiciones. En esta fase, cuando la persona acepta entrar a la secta y es aceptada por medio de una serie de pruebas, la secta te presenta una serie de términos y condiciones a seguir. Por ejemplo, realizar ciertos trabajos o pagar algún tributo. La cuarta fase es la de introyección de ideas. En esta fase, la secta hace una especie de lavado de cerebro, introduciendo en los nuevos miembros la filosofía y los sistemas de creencias más importantes. Al mismo tiempo, te presentan una serie de hábitos que debes desarrollar cotidianamente, de tal forma que la estructura mental de la persona involucrada cambia radicalmente. La persona deja de pensar por sí misma y es tomada por las ideas sectarias. A partir de este punto se repite el ciclo desde el punto número 1 hasta el número 4, obviamente con miembros nuevos. Podemos decir que los efectos que tienen las sectas en la sociedad son altamente nocivos y en ocasiones muy peligrosas. Cuando la secta toma control de un gran número de personas, se comienzan a generar ideologías radicales, en ocasiones con fines altamente destructivos para el resto de la población. La secta comienza a tener una especie de vida colectiva, de tal manera que los miembros dentro de ella pierden su individualidad. Comienzan a actuar con base en los sistemas de creencias de la secta y esto claramente produce muchos problemas en la vida personal de estos individuos. Las personas que se involucren en estas actividades sectarias pueden comenzar a alejarse de su círculo social primario. Se divorcian, se alejan emocionalmente de familia y amigos y en ocasiones hasta dejan su trabajo, sus estudios o sus hobbies. Cuando la persona es tomada por una secta, esta comienza a desarrollar una visión dividida del mundo. Por un lado están los buenos y por otro lado están los malos. Normalmente las sectas tienden a identificarse como los buenos. Por un lado está la verdad absoluta y por otro lado la mentira. Es decir, la secta tiene la verdad absoluta y el resto del mundo está equivocado. Las personas dejan de matizar la realidad y crean una realidad totalmente distorsionada. El peligro radica en la pérdida de individualidad de una sociedad. Cuando las personas comienzan a caer en pensamientos radicales o sectarios, es como si se vaciara la esencia de la persona y fuera la secta lo que está hablando. Las creencias, las palabras y las conductas están relacionadas totalmente con la ideología sectaria. Cuando hablamos de metapsicología, estamos haciendo referencia al trabajo que hizo el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, al tratar de explicar los procesos mentales desde una perspectiva más allá de lo observable a simple vista. En este punto, podríamos decir que existe una dinámica psicoanalítica y sistémica detrás de las conductas observables de las sectas. Para empezar, es justo decir que el líder de la secta toma el papel de padre, y la ideología de la secta el papel de ley. Las personas más proclives a introducirse a una secta son personas con muchas heridas de la infancia. Muchas de ellas tienen una personalidad frágil o poco estructurada, lo que las hace fáciles de moldear. Es común ver que las personas que integran la secta ven al líder como una figura paterna, como un ejemplo a seguir, y en ocasiones, cuando esta perspectiva es exagerada, lo pueden ver hasta como un héroe o una figura religiosa. Lo que diga el líder de la secta se convierte en un mandato. En este punto es necesario decir que la ideología sectaria termina convirtiéndose en un delirio colectivo. Las personas dentro de la secta llegan a perder el contacto con la realidad. Esto es porque la secta como colectivo rechaza la realidad externa, es decir, la realidad del mundo. Una realidad que no es agradable y en cambio crea una que se ajusta a toda una fantasía. Podríamos decir con mucha seguridad que las sectas sirven para darle identidad a una persona.
Es común que quienes se unen a estos grupos difícilmente puedan definirse a sí mismos o incluso carecen de un sentido de vida. Otras personas que entran a grupos sectarios buscan poder y superioridad para lidiar con ciertas carencias del pasado. Pueden ser carencias de tipo afectivo, económico, social o laboral. No cabe duda de que las sectas se convierten en una especie de pseudofigura paterna que pretende ejercer un control sobre un grupo de personas. En algunos escenarios, la ideología sectaria se convierte en la razón central de vivir de una persona, y cuando esto ocurre, desafortunadamente aparecen ideologías radicales que pueden llegar a ser altamente peligrosas para la sociedad. Cuéntame tú qué crees en la caja de los comentarios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.